El apocalipsis es una idea que siempre nos ha parecido interesante como sociedad por algún motivo que desconozco, y hasta la misma palabra tiene que ver en eso, puesto que su significado original en griego era la acción de descubrir, y aunque no es evidentemente en lo que pensamos hoy cuando pensamos en apocalipsis, creo que es incluso adecuado que ese sea su significado original, porque creo que precisamente el apocalipsis como contexto narrativo en la ficción nos permite explorar la actitud humana de maneras que no podemos ver en un ambiente cotidiano o común. Y aún así, hablando con una amiga, llegué a una oda que a mí me parece incluso más interesante si cabe, y es sobre cuando vemos estos mundos semi recuperados en los que sus habitantes tratan de sobrevivir con lo que tienen, pues estamos pensando en un post-apocalipsis. Pero, ¿qué pasa cuando esas historias terminan? O sea, ¿qué pasará cuando haya pasado tanto tiempo que, al igual que el mundo que hubo antes de ellos, los protagonistas y su mundo son simplemente olvidados naturalmente en el tiempo, siendo entonces que nos topamos con estos mundos que podrían ser peores o mejores dependiendo de qué haya pasado justamente en la historia post-apocalíptica anterior, momento en el que surge lo que yo llamo post-apocalipsis. Pero si no se llegara a entender del todo, y por poner un ejemplo medio tonto, en Wall-E vemos un mundo en efecto post-apocalíptico, no solo en apariencia sino a lo largo de la película se nos deja implícito que es una tierra muerta y sin rastros de vida apenas, solo para que al final se nos diga de forma explícita que ese panorama puede cambiar. Entonces, en este punto, este mundo habrá pasado de un estado apocalíptico a post-apocalíptico como lo vemos al inicio de la película, y luego de los eventos de la película pasará eventualmente a ser post-apocalíptico, una vez que la plantita del final haya crecido y todo eso. Siendo de este tipo de escenarios de los que quiero hablar hoy, porque creo que es un concepto súper interesante del que no se habla mucho y que está presente en un montón de obras súper importantes para la cultura popular que tenemos hoy en día, y al que definitivamente se le debería dar más atención. Este es probablemente el ejemplo más conocido de este video, y es que me parece curioso como casi nadie se da cuenta de que el mundo que nos presenta The Legend of Zelda Breath of the Wild es en efecto post-apocalíptico. La historia del juego nos habla de cómo hace muchísimos años hubo un cataclismo en forma de esta entidad casi demoníaca llamada Ganon, que por unos pedillos dejó este mundo al borde de la destrucción total, siendo en el juego como tal que vemos un mundo pacífico sin apenas rastros de toda esa destrucción y muerte. Un mundo que está en efecto cicatrizado, diría yo, y es precisamente eso lo que para mí lo convierte en un mundo post-apocalíptico, que tal cual es un mundo reconstruido con poblaciones y gente teniendo vidas normales, sin verse realmente afectados por esos eventos de destrucción masiva del pasado. Esto hasta el punto de que ni siquiera parece haber un conocimiento generalizado sobre lo que pasó en ese entonces. Esto al punto de que vemos a los descendientes de los héroes que en su momento consiguieron parar el cataclismo a costa de sus vidas. Así que tomando todo esto como una base para este concepto de post-apocalipsis, Zelda Breath of the Wild nos presenta un mundo de nuevo cicatrizado, con rasgos arquitectónicos, artísticos y hasta cosas como leyendas sobre lo que hubo antes de ese mundo, y que para la mayoría de sus habitantes es un mundo en paz y con su propio pasado. Y paz es precisamente lo que no existe en el mundo de Kenshi. Kenshi, aunque notoriamente menos conocido que Breath of the Wild, resulta particularmente interesante porque nos presenta su opuesto absoluto. Mientras que en el título de Nintendo el mundo ha sido herido pero aún respira, por así decirlo, en Kenshi el mundo ya se acabó un par de veces antes de que nosotros empecemos a jugar, y eso se nota desde el primer vistazo. Se supone, y digo se supone porque todo lo siguiente son teorías construidas a partir de datos sueltos en el juego, que la primera gran civilización de Kenshi fueron los llamados antiguos, posiblemente humanos colonizadores de otro mundo, y que además estaban increíblemente avanzados tecnológicamente, mismo dominio tecnológico que eventualmente les permitió dominar todo el territorio, siendo este mismo progreso lo que los llevó a crear una raza de robots súper inteligentes conocidos como los esqueletos, mismos esqueletos que eran vistos desde el inicio en esa sociedad como seres inferiores. Hasta que, más adelante y con fines bélicos, los antiguos desarrollaron otra raza de máquinas, los Behemoths, enormes, poderosos y sobre todo increíblemente destructivos. Sin embargo, como cualquier guerra, eventualmente terminó, y cuando hubo
paz relativamente, comenzaron a ser percibidos por la humanidad como una amenaza latente, amenaza que si algún día se volvía tangible sería imposible de detener. Y la solución fue de hecho simple y también increíblemente desalmada. Los Behemoths fueron reunidos todos en un gran valle rodeado de laderas y montañas para después ser ahogados en metal líquido que luego eventualmente solo los sepultó bajo tierra, siendo así que los Behemoths, a pesar de su gran inteligencia y capacidad de raciocinio propio, fueron víctimas de su propia lealtad incondicional por el ser humano. Este acto cuando menos cruel empujó a los esqueletos a rebelarse contra los antiguos, iniciando una guerra en la que se emplearon armas químicas, biológicas y probablemente nucleares también. Y así, el mundo de Kenshi, antes parecido a nuestra propia tierra en apariencia, ahora solamente no era más que un pasaje desértico, en donde la guerra pasó factura dejando el aire irrespirable y el agua envenenada. Y en medio de este colapso, el último de los Behemoths, nadie sabe cómo ni cuándo, sobrevivió a la llamada masacre de obediencia, y de nuevo, nadie sabe cómo, logró salvar a los pocos humanos que aún quedaban a costa de su propia vida, quedando su cadáver recostado junto a un cañón en un acto de devoción ciega a sus creadores, y contra todo pronóstico tuvo un efecto sobre los esqueletos. Todos ellos desarrollaron una mezcla de depresión y vergüenza al darse cuenta de que habían cometido el mismo error que los humanos, circunstancia que llevó a cantidades masivas de esqueletos a simplemente autodestruirse, siendo de estos eventos de donde sale una frase que se repite con frecuencia en el juego: los esqueletos siempre lloran. Así, con humanos y esqueletos diezmados por igual, llegó la llamada Edad del Caos, que como su nombre indica fue un periodo dominado por la anarquía absoluta, un infierno climático producto de la guerra acompañado de hambrunas y sequías que es posible que hayan durado milenios, siendo también en este punto cuando surge un esqueleto conocido como Cat Lon, esqueleto que cambió la depresión y vergüenza por una motivación y otra devoción por los seres humanos nuevamente, fundando el llamado Segundo Imperio, únicamente con el propósito de proteger a la humanidad que antes trató de erradicar por su cuenta. Y durante un tiempo de hecho lo logró, pues no solo puso fin a la Edad del Caos, sino que durante siglos la población humana volvió a crecer en el territorio y ser mayoritaria en Kenshi, o al menos así fue hasta que el mismo Cat Lon comenzó a verse incapaz de controlar su imperio, que solo parecía crecer y crecer de forma descontrolada, incapacidad sumada a una guerra contra los Ocrones, un culto dedicado a una deidad basada en la figura de Stoke, nombre que llevaba el último de los Behemoths, siendo estas situaciones, aparte del propio deterioro del esqueleto, lo que lo llevó a que su mente simplemente se quebrara. Cat Lon literalmente enloqueció, convirtiéndose en un dictador que ya no dudaba en atacar a la misma gente que antes había jurado proteger, transformándose él en un dictador y al Segundo Imperio en dictadura, una particularmente insostenible que, a diferencia del Primer Imperio, solamente se pudrió lentamente entre guerras, violencia, esclavitud y sangre sobre todo. Y es así como llegamos al presente, en donde si aún queda alguna duda, basta con observar el estado actual del mundo para darse cuenta de que no es un mundo cicatrizado, sino uno lleno de heridas abiertas, en donde incluso la esclavitud puede parecer una mejor opción que la libertad de vez en cuando, porque esa libertad no implica mucho más que cruzar desiertos cuyas arenas literalmente devoran tus pies, soportar lluvias ácidas de las que es casi imposible cubrirse, y enfrentarte no solo a una fauna y flora hostiles, sino también a tribus de caníbales y esqueletos dispuestos a arrancarte la piel para usarla como ropa. Y pues sí, el mundo de Kenshi, a diferencia del de Breath of the Wild, es un mundo en cuidados paliativos, por así decirlo. Sí existen civilizaciones y grupos organizados, pero en el mejor de los casos se trata de un reino supremacista, machista, esclavista y clasista. Y en el peor, otra vez, caníbales sin compasión ni mucho menos una causa aparente. Y aún así, todo eso no importa
importa tanto cuando recordamos de que el mundo de Kenshi está muriendo lentamente, siendo ahí yo creo donde se representa más el elemento post-apocalíptico, mostrando una alternativa en la que después del apocalipsis el mundo no se reconstruye ni se recupera lentamente a lo largo de los milenios, sino que simplemente se apaga. Sus recursos naturales están agotados, sus poblaciones desorganizadas, corruptas y negadas a colaborar, y por si fuera poco, una desertificación de la tierra parece extenderse lentamente, incluso más allá de los ya vastos desiertos que posee este mundo, convirtiendo así al mundo de Kenshi en uno al que la única opción que parece tener tanto el mundo como sus habitantes es la muerte. Aunque la muerte está presente en Kenshi de una forma muy tangible, en el mundo del manga Blame de Tsutomu Nihei, la muerte es un elemento de alguna manera mucho más presente, pues ya no hablamos solo de seres vivos dejando de estarlo, sino que es un tipo de muerte más atmosférica. Imagina un lugar para vivir, una ciudad tan densa que la mayor parte de tu vida la pasarás entre paredes de concreto desnudo y metal, con construcciones tan altas que jamás en toda tu vida has visto la superficie, ni tampoco la tierra de donde se plantan sus bases, compuesta por cientos de niveles en los que podrías caminar años antes de encontrar señales de vida, y cuyos pilares, puentes, pasillos y escaleras parecen cambiar y moverse constantemente como si tuvieran vida, pareciendo también que se mueven con el único propósito de que mueras asfixiado o aplastado sin previo aviso. Y es en este escenario en donde Blame nos presenta lo que sucede, que similar a los anteriores que mencioné, tienen historias sobre la supervivencia de la humanidad y ese tipo de cosas, siendo el protagonista una especie de biohumano llamado Kili. Y miren, la historia es confusa porque está escrita para ser así que no veo realmente tanto caso en hablar tal cual de lo que pasa y de qué se trata, pero sí me gustaría repasar un par de eventos que pasan en el manga porque nos da una perspectiva más amplia sobre el mundo en donde está ocurriendo. Para empezar, no hay manera de saber en qué fecha ni periodo de tiempo pasa la historia, pero en un punto del manga, Kili junto a uno de sus acompañantes encuentran un libro el cual proceden a leer. Sin embargo, el giro viene cuando el libro habla sobre un poema sobre la tierra, a lo cual Kili reacciona preguntándose qué es la tierra. Así que en definitiva, esta historia no ocurre en nuestra tierra, lo cual se confirma también cuando en otro punto Kili habla con uno de los llamados seres de silicio, los cuales usualmente se dedican a cazar humanos, pero este en particular solo se dedica a hablar con Kili contándole sobre cómo en ese momento acababa de llegar a un espacio de almacenamiento en la ciudad, nombre que se le da a este mundo, y que ese mismo espacio de almacenamiento mide más o menos 143.000 kilómetros cuadrados, nada más lo mismo que Júpiter si lo medimos por el ecuador, lo equivalente a unas 11 tierras completitas metidas ahí. Así que, ¿en qué clase de ciudad estamos? Pues entre información oficial y teorías se nos revela que estamos en nada más y nada menos que una esfera de Dyson, una superestructura teórica planteada por el físico del mismo nombre, hablando sobre cómo esta funcionaría como una especie de envoltorio para un sol con el objetivo de captar, procesar y utilizar toda la energía que éste puede emitir, siendo en el caso de Blame que su esfera de Dyson es realmente solo el centro de donde nace la megaestructura, que como ya mencionamos crece descontroladamente y sin un rumbo preciso, estimándose que para el presente del manga, y además según la fuente, porque de nuevo todo esto son teorías hasta cierta parte, la megaestructura podría medir 15 AU de diámetro, siendo AU una unidad de medida que se usa en cálculos astronómicos en la que un AU es equivalente a la distancia entre el Sol y la Tierra. Entonces, haciendo cálculos, la megaestructura en la que ocurre Blame podría medir aproximadamente, y esto lo tengo que leer porque pues no sé cómo se lee ese número, podría medir 2.243.978.000 kilómetros, que más allá de lo apantallante que puede sonar el número y para poner en perspectiva, se vería así en un mapa del sistema solar. Y que en efecto esta especie de construcción para el momento en el que ocurre el manga ya se tragó más de un planeta. Y ahora sí,
Ya sabemos dónde estamos, pero creo que es igual de importante el con quién estamos. Pues sobre los habitantes de esta megaestructura sobra decir que no hay presencia de flora ni fauna en ninguna parte, mientras que los humanos que encontramos, aunque probablemente sean millones o incluso miles de millones, se encuentran esparcidos a lo largo de la estructura, incomunicados y desconectados, y de hecho el grupo más destacado que vemos en el manga son los trabajadores de Industrias Pesadas Touha, que no son trabajadores como tal, ni trabajan para una empresa tal cual, puesto que en este mundo ya no existe el concepto del dinero, ni el trabajo, ni el empleado, ni nada similar. Y es que para ellos, Industrias Pesadas Touha no es más que un nombre por el que llaman a la región que habitan, y que además se nos dice que hace cientos de años que olvidaron cómo leer y escribir, por lo que ni siquiera tienen algo así como una cultura como tal. Y si esto no sonara lo suficientemente malo, hay que hablar de los seres de silicio que ya mencioné antes. Nadie sabe qué son, de dónde vienen o por qué cazan a los humanos, y al igual que Industrias Pesadas Touha, probablemente nadie en este mundo sabe siquiera qué es el silicio o lo que implica que haya una forma de vida basado en eso, y al final pues esto solo es como un elemento que suma a la miticidad de la manera en la que castigan la existencia humana sin motivo alguno, y que igual que todos en este mundo y todo, parecen moverse y motivarse solo por inercia. El mundo que Blim retrata es un cadáver, porque aunque no literalmente, y a diferencia de Kenshi o Hyrule, aquí ya no parece haber un futuro tal cual, y como dije antes, las cosas parecen seguirse moviendo únicamente por inercia. La megaestructura solamente se expande sin rumbo, y los humanos que habitan aquí solamente se dedican a sobrevivir porque no hay otra cosa que experimentar en su existencia, y los seres de silicio los cazan sin un motivo real también. Y incluso el protagonista Kili, el único con un objetivo, encontrar genes de conexión para salvar a la humanidad, nunca se entera de su propio pasado, ni de quién le dio esa misión, ni de cómo cumplirla particularmente, al punto de que en el fandom de este manga es un chiste recurrente simplemente ir por ahí preguntando si tienen genes de conexión. Me gustaría recordar lo que dije al inicio sobre cómo Blame presenta la muerte de una forma más atmosférica, pues esto es a lo que me refería. Este mundo simplemente ya no vive, porque para este punto probablemente han pasado miles de millones de años desde que la megaestructura se tragó la Tierra, y aún más tiempo desde que la sociedad dejó de existir como la conocemos. Aquí ya no hay un pasado sobre el que escribir historias, ni mucho menos un futuro sobre el que hacer profecías. Y haciendo otra vez la comparación con Zelda, a los habitantes de Hyrule ya no les importaba el cataclismo porque podían hacer sus vidas normales sin pensar en eso, mientras que en la megaestructura ya no les importa porque sea lo que sea que haya pasado, hace tanto tiempo que nada en ese pasado puede cambiar como son las cosas ahora. Y al final, la única opción que parece tener este mundo es esperar algunos cuantos millones de años más hasta que otra civilización encuentre esto y a lo mejor se pregunte qué pasó aquí. Así se termina otro video de mí diciendo mamadas, jaja. Pero yo creo que me mufé o algo, cuando en el video anterior dije como que ya estaba mejor al final. Porque después de subir ese video fue como que tiré mi vida a los trastes sucios o algo. Pero está bien, o sea, he estado peor de alguna manera, creo yo. Y igual voy a tratar de seguir subiendo cosas aquí de vez en cuando, aunque la escuela o la vida en general no me lo permitan. Así que si llegaste hasta esta parte, me gustaría que me avisaras. Ahí abajo está mi Twitter si quieres ir a seguirme o decirme algo. Estoy en el punto en el que aún puedo recibir MDs y emocionarme cuando alguien me habla. Así que espero hablar luego. Y así. Adiós.